que trataba de sujeción y autosugestión, y me hizo acordar algunas partes donde yo había leído antes, me hizo recordar, y a veces muchas cadenas mentales que nos atan. Hay muchas cadenas mentales, ¿verdad?, que nos atan a veces solamente es nuestro pensamiento, que ese libro contaba sobre una mujer que tenía cáncer. Entonces la anestesiaron, entonces empezaron a abrirla y ver su mente, bendiciones mi hermano Luis Alejandro, abrieron su mente, y como ella estaba dormida, abrieron su mente y no encontraron su cabeza, y no encontraron nada de cáncer. Y entonces cerraron la operación. Entonces cuando ella se despertó nuevamente, y otra vez detectaron el cáncer en su cabeza. Otra vez detectaron el cáncer en su cabeza. Entonces lo que eso sucedía es lo que se refiere la autosugestión o la sujeción. La autosugestión es que las personas o uno puedes hacer que la gente puede hacer las cosas, pueden hacer tonterías, pueden hacer locuras, así que se den cuenta. Eso es esa es la sujeción, de que puedes controlar a la persona. Muchos abogados manejan la sujeción, a veces cuando van ante un juez, para convencer al juez a hacer las cosas, ¿verdad?, actuar a su favor para que ganen algunos casos. Entonces, la autosugestión es que empiezas a creer que estás enfermo, que cuando esa persona la anestesiaron, la durmieron otra vez, y cuando entonces le dijeron que la iban a operar, le iban a sacar el cáncer, entonces ya la habían operado, ya no hicieron nada de operación, solamente la durmieron, pero le dijeron que iban a quitar el cáncer en su cabeza. Y entonces cuando se despertó nuevamente, entonces se despertó sin cáncer, porque era el pensamiento que ella traía, era la creencia que ella implantó. Ella hizo autosugestión, ella se creyó en sí mismo que estaba enferma, pero verdaderamente no era. Entonces como le dijeron que la operaron, entonces ella creía que sí fue operada, pero no la operaron, y que muchas veces los médicos aplican eso. Muchas personas verdaderamente no están enfermos solamente porque sus papás tuvieron esa enfermedad. Mi papá falleció del cáncer. Entonces, yo también me voy a enfermar de cáncer, y siempre viven con ese miedo, y siempre están pensando de que van a enfermarse, van a morir de la misma cosa. O si alguien, como dicen, cuando van a esos juegos, dicen, o una paracaída, una tirolesa, tienen miedo de hacer eso porque a alguien le pasó algo. Entonces, eso es la sujeción, eso es la autosugestión. Empiezan a creer eso en su mente, esas son las cadenas, y quizá algunos en medio nuestro trae esas cadenas que necesita romper, y nuestro Señor Jesús vino a dar libertad a los cautivos, a los que se creen, los que están cautivados de que están enfermos, de que tiene tal enfermedad. Eso me acuerda lo poderoso que es nuestra mente, cómo afecta cuando hacemos esa autosugestión. Había un maestro en un salón. El maestro
que estaba el maestro se paró ante las aulas de su alumno y le dijo, y tenía una botella y tenía un trapo y y lo mojó un poco. Entonces empezó a dar el trapo para que volvieran cada persona y le estaba diciendo que le echó un poco de mentas y todos empezaron a oler y todos decían, ¿a qué huele? Y todos contestaban, huele a menta, porque eso creyeron en su mente y el maestro le dice, eso solamente porque ustedes creyeron eso en su mente y verdaderamente no tiene nada de menta. Miren, es agua nada más y el maestro levantó la botella y tomó, no tiene nada de menta, es agua. Entonces, ¿cómo es de poderosa afecta, verdad? Nuestra mente, ese cadenas mentales, y quizá algunos debemos de trabajar en ese área, rompiendo esas cadenas mentales en nuestra vida. Entonces, necesitamos, y es lo que quería yo, ¿verdad? Animarles, que no seamos como aquellos israelitas que vivían sufriendo, ¿verdad? En Egipto, eran esclavos, eran obligados a trabajar, a hacer trabajos esforzados de largas horas, pero ellos querían regresar allá. Entonces tenemos que romper con esas cadenas, mentales, tenemos que entregarlo a nuestro Señor, ¿verdad? Para que Él venga y rompa esas cadenas mentales, para que podamos ser libres y podamos lograr todo aquello lo cual el Señor nos diseñó para lograr en este mundo. Entonces es lo que quiero compartir con ustedes. Es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, y ya más adelantito vamos a compartir algo más para que no esté muy vacío aquí mientras lleguen más personas. Y no sé si alguien gusta saludar. Bienvenido, hermano Edward. Buenos días a todos, hermano Mauri, pastor, pastora, todos los que se encuentran acá, hermana Rosa, hermano Luis Alejandro, bienvenido. Gracias por visitarnos por acá, por estos lugares, por estos lives. Sí, bueno, con relación al tema que usted está dando, hermano Mauri, ayer decía algo como que las cadenas físicas muchas veces suelen ser fuertes, ¿verdad? Fuertes porque pueden remolcar maquinarias gigantescas, muy pesadas, pero esas cadenas no son tan fuertes como las cadenas espirituales. Con relación al tema que usted está hablando de Israel, ellos allá sufrían cadenas físicas muy severas en Egipto, pero fueron libertados por medio de nuestro Señor, que usó a Moisés, y fueron libertados de aquellas cadenas físicas que lo ataban a la esclavitud. Pero de hecho ellos quedaron encadenados espiritualmente, porque para que ellos quisiesen nuevamente volver a Egipto a ser esclavos del faraón, eran que las cadenas espirituales lo atraían hacia allá. Estaban acostumbrados al látigo, acostumbrados al maltrato, a la humillación, acostumbrados a tener la necesidad, a pasar hambre. Estaban acostumbrados a eso, porque no hay una lógica como para que un ser humano pueda ser libertado por el Señor y quiera volver nuevamente allá. Por eso que dice el Señor en su palabra, que son muchas veces como el perro que vuelve nuevamente a su vómito, como el cerdo que aunque lo limpies, aunque lo bañes,
vuelve nuevamente allá al lodo. Y entonces, entonces suele ser que las cadenas espirituales son más fuertes que las cadenas físicas, pero de todas ellas nos puede librar el Señor. Solo que debe de haber un deseo interno en cada uno de nosotros de ser libres, realmente, verdaderamente libres. Aunque por medio de la escritura, por medio de la palabra, podemos ver que el Señor conoce nuestros corazones, el Señor conoce nuestros pensamientos. Y Él también corre hacia nosotros para libertarnos de esas ataduras, de esas cadenas tan difíciles, tan fuertes, porque desde lo interno de nosotros sale aquel clamor ante su presencia, sale ese anhelo de ser libre. Por esa razón nosotros tenemos que desearlo en nuestro corazón, en nuestras vidas, porque hay muchos que están acostumbrados y se sienten bien arrastrando esas cadenas, porque hay gente que ya, como hablábamos anoche acerca de los eslabones que se van construyendo por medio de la murmuración, por medio de las críticas, por medio de tantas cosas, se van construyendo esos eslabones, el pecado, por medio del pecado, y entonces las cadenas vienen ser demasiado largas, y hay gente que se han acostumbrado a arrastrar esas cadenas, cuando el Hijo del Hombre verdaderamente los puede hacer libres de ello. Pero muchas veces gente se acostumbran a eso. No, yo prefiero seguir viviendo con el pecado porque me siento bien así. El caso es que no alcanzan a ver, no alcanzan a entender que pronto el que ha de venir vendrá, y no tardará, lo dice la Escritura. El que ha de venir vendrá, y por esa razón hay que huir de allí, de esa concupiscencia, de ese pecado, antes que sea demasiado tarde. Antes que sea demasiado tarde. Hay mucha gente que están acostumbrados a arrastrar esas cadenas y no quieren ser libres. Así que bueno, es lo que quería decir. Bueno, y ayer, bueno, me quedé sin batería, ¿verdad? Que me disculpo con todo, ¿verdad? No me di cuenta. No me di cuenta, hermano. Quise, wow, ¿qué fue? ¿Qué sucedió? Cuando me di cuenta, no tenía batería, el teléfono no quiso encender. Gloria a Dios, qué pena, de verdad. Me disculpo allí. Bendiciones. Pero ahí estaba lista la hermana Amparo para respaldar, hermano. Gracias, gracias a Dios. No, es que ya le tocaba, me di cuenta que ya era el turno de la hermana. Yo, bueno, ya la hermana iniciaría. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Adelante, hermano Mauro. Amén, amén. Pastor, no sé si gusta hacer un comentario, gusta saludar, darte a conocer de dónde eres, de dónde vienes, a dónde vas. Y de noche cantaremos, celebrando su poder. Elegir a Él o no elegirlo. Pues te invitamos a que elijan a seguir a Cristo Jesús en este día, en este tiempo. El tiempo, como dijo el hermano Edward, que el tiempo se está acercando. También quería compartirles también un poco sobre cómo estamos llevando a cabo el tema, ¿verdad? La vigilia, rompiendo las cadenas. Quería compartirles sobre rompiendo las cadenas de la vergüenza. A veces la vergüenza no nos lleva a ningún lado y a veces estamos atados ahí, como dice esa frase, ¿verdad? Que es mejor un minuto de vergüenza, que tomes un minuto de vergüenza y preguntes
a que lleves una vida, pases toda una vida de vergüenza por no preguntar. Yo te digo, es mejor que tomes un minuto de vergüenza y acudas al Señor pidiéndole perdón a que pases toda una eternidad, ¿verdad? Con esa vergüenza que no te va a ayudar para nada. Es algo así, ¿verdad? Que le pasó a Judas. Él sintió remordimiento. En Mateo 27, 3 al 5, dice así. Entonces, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús y sintió pesar por lo que había hecho. Así que les devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y los ancianos y les dijo: he pecado al entregar a este hombre inocente para que lo maten. Ellos dijeron: ¿qué nos importa? Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió de ahí y se ahorcó. Eso a veces, eso causa la vergüenza, el remordimiento, eso entonces no es suficiente con tener un remordimiento, no es suficiente con tener la vergüenza, porque no te lleva a mucho. La diferencia entre Judas y Pedro, ¿verdad? Pedro también se fue y lloró amargamente. La diferencia entre él es que él se fue a solo, a solo a Pedro, y Judas se fue con, ¿verdad?, las personas no correctas. Entonces lo que te estamos invitando ahora es que acudas al Señor. Acude con esa vergüenza, acude con ese remordimiento ante el Señor, porque Él te ayudará. ¿Qué causa la vergüenza? ¿Qué causa la vergüenza? ¿Nuestros pecados? Nuestro pecado es lo que la falta de perdón de Dios es lo que causa esa vergüenza. Pero como dice ese canto, ¿verdad?, que los hermanos ponen mucho aquí: me vestiste con ropa nueva. Él quiere cubrir tus vergüenzas, hermanos y hermanas. No importa cómo está tu ropa, Él te quiere vestir con esa ropa nueva. Quiere cederte un lugar en su mesa. Entonces, esa es la invitación en esta hora. Él dice que en 1 de Juan 1:9, si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la promesa del Señor para ti, hermanos y hermanas, amigos y amigas que estás aquí. El Señor te dice que si confesaras tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Entonces no permitas que esa vergüenza de tu pecado te mantiene alejado del Señor. Porque por tu propia cuenta no se va a resolver, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Entonces tienes que romper esas cadenas, de la vergüenza, del remordimiento. Que no te vaya a pasar lo que pasó Judas. Imagínate, o 1 de Juan 1:9, hermano, no sé si esa es su pregunta. Imagínate si Judas hubiera regresado al Señor. Y esa es la tendencia de nosotros los seres humanos. Siempre buscamos lo difícil que hacer, siempre
Siempre buscamos lo difícil. Como hizo Adán, ¿verdad? Allá en el Edén. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho Adán, perdóname, fue mi culpa, perdóname? La Escritura dice que el Señor es lento para la ira, grande en misericordia y lento para la ira. ¿Qué hubiera dicho el Señor si Adán hubiera dicho, perdóname, Señor, porque fue mi culpa? Acepté esa fruta a Eva. Pero no, la mujer que me diste, por culpa de la mujer que me diste, siempre buscamos excusa en vez de hacer responsable de nuestra vergüenza, de nuestro pecado, de nuestro fallo. Pero ya cuando el Señor puede limpiarte de tus pecados cuando te acercas a Él, la vergüenza nos aísla y pesa sobre nosotros. La vergüenza nos sobrecarga con el pesado. Para el pasado te dice, es que tú hiciste eso. Es que tú hiciste eso en el pasado. Y trata de sabotear nuestro futuro brillante. El Señor tiene un futuro brillante para ti. El Señor quiere convertirte en una nueva criatura, pero la vergüenza te ata, te aísla. Te sobrecarga con todo ese peso del pasado, te dice, es que eras un borrachito, es que eras una prostituta, eres un ladrón. Ese voz viene en tu mente, pero no lo permitas, porque contéstale con esta escritura que está en 2 de Corintios 5, 17 al 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A eso fuiste llamado, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Rompe esas cadenas de vergüenza. Ya no cargues más con esa cadena de vergüenza, hermanos y hermanas. Ya no cargues más con esas cadenas de vergüenza, ya rompe con esas cadenas. El Señor dice que nueva criatura eres. Aprendamos del salmista, el rey David. ¿Qué hizo él? Él acudió al Señor. Él no fue con los hombres como hizo Judas. Judas se fue con los hombres. Los hombres no tienen solución a tus problemas, hermanos y hermanas. Acúdete al Señor como hizo el salmista. El salmista dijo en Salmo 51, 1 al 3, él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones. Lávame de esta maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Eso dijo el salmista rey David. Eso le dijo el Señor. Y es el mismo Dios que te estamos presentando, es el mismo Dios el que estamos diciendo, ese Dios que tiene ese gran amor por ti, que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por ti. Ese Dios te estamos presentando, hermanos y hermanas. Él es justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. En el verso 10 al 12 de Salmo 51, David le dice al Señor, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu, devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu de obediencia me sostenga, dice. Entonces aprendamos de
de las personas que hicieron las cosas adecuadas, los personajes bíblicos que hicieron las cosas correctas, como el rey David. No es que no vas a fallar, no es que no vas a pecar, no es que no vas... Tenemos esa tendencia. Si echo este agua aquí, si riego el agua aquí, el agua tiene la tendencia de ir hacia abajo, no se va a subir arriba. El ser humano estamos hechos así. Estamos hechos de agua, 75% agua. Estamos hechos así que tendemos a ir a lo más fácil. El agua, si lo riegas aquí, se va a resbalar por abajo. No se va a ir por arriba, no se va a elevar arriba. Entonces, así somos los seres humanos. Tenemos tendencia a buscar a lo más fácil. Judá acudió a los hombres y no los pudieron ayudar. Sé como el rey David, sé como Pedro, acuda al Señor. Porque Él te puede liberar de esas vergüenzas. Y Él puede cambiar tu tristeza y convertirlos en baile. Como dice este Salmo, da 30, 11 al 12, dice así: tú cambiaste mi tristeza y lo convertiste en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta. Para que te cante himno y alabe tu poder, mi Señor y Dios. No puedo quedarme callado, por eso siempre te alabaré. Eso dice el Señor. Acúdete al Señor, amigo y amiga, hermanos y hermanas. Acércate al Señor, porque Él te quitará todas esas vergüenzas. No vivas bajo esa vergüenza. No vivas bajo la vergüenza, ahí no vas a poder florecer. Bajo la vergüenza no vas a poder. La vergüenza y la condenación no te van a ayudar a florecer. Salmo 92, 12 al 13 dice: pero los justos como palmeras se harán fuertes, como cedros del Líbano, trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de Dios. Así son los justos, pero si vives con esa vergüenza, no vas a poder ser como esos palmeras, no vas a poder dar frutos si vives con esa carga de la vergüenza. Entonces entrégase esa vergüenza al Señor. La vergüenza es como una prisión, hermanos y hermanas. Pero la puerta de esa celda está abierta. Y ahí está nuestro Señor Jesús, te llama para liberarte. Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a dar libertad a ti. Él vino para liberarte, para romper todas cadenas. Así que acúdete a Él. Suelta de esa cadena, deshazte de esas cadenas de vergüenza sobre tus pecados. Él dice que por amor a sí mismo, Él borra tus rebeliones y lo echa en el fondo del mar y no se recuerda más de tus pecados. No permitas que la voz del acusador te esté acusando, te esté avergonzando cada rato. Acúdete al Señor. Acúdete a Él, no a los hombres. A los hombres no te pueden ayudar.
Acúdete a Él para que Él puede perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Esa es la invitación. Eso es lo que yo quería compartirle esta mañana. Espero que sea de edificación para tu vida. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Adelante, pastor, pastora, no sé quién está listo. Pero qué bueno, gracias al Señor, ¿verdad? Por este live, por esta vigilia, porque nos recuerda, ¿verdad? ¿Quién somos? ¿Quién está con nosotros? ¿Y para dónde vamos? Amén. Muchas gracias, hermano amable. Puedo ofrecer resistencia. Entonces, nuestro pecado también son como esos yugos, ¿verdad? Que nos ata. Entonces, por eso, por nuestra propia cuenta no podemos salir de esas ataduras, de esas cadenas, solamente con la ayuda de nuestro Señor, solamente con la ayuda del Espíritu Santo, solamente con la ayuda del Espíritu del Señor. Eso me acuerda, ¿verdad?, de Sansón. En Jueces 15, 14 al 15 dice lo siguiente de Sansón, que el Espíritu del Señor vino sobre Sansón y se rompieron sus ataduras. Lo que le ataba lo rompió cuando vino el Espíritu del Señor sobre Sansón. La Escritura dice, hermanos y hermanas, de que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuando más nuestro Padre Celestial no dará su Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan, dice. Entonces, el Señor puede dar su Espíritu para que pueda romper todas esas cadenas que te atan. En Jueces 15, 14 al 15 dice así, cuando Sansón llegó a Lehi, los filisteos salieron gritando de triunfo. Sin embargo, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón y él rompió las sogas que tenía atadas en los brazos como si fueran hilos de lino quemados y cayeron de las muñecas. Luego Sansón encontró la quijada de un burro recién matado, la levantó y la usó para matar a 1000 filisteos. Entonces, ¿qué hizo cambio en la vida de Sansón? El Espíritu del Señor. Y entonces también eso está disponible para ti. Dice, si tú y yo somos malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará su Espíritu Santo a aquello que se lo pida? Entonces está también para nosotros, hermanos y hermanas. Solamente acúdete a Él. Solamente acércate a Él, pídeselo, y Él te dará su Espíritu Santo para que puedas ser libre de esas cadenas, la cual te está atando. Y quizá todavía no has descubrido cuáles cadenas te atan. En estos momentos, quédate con nosotros, acompáñanos durante estas horas que queda. Quizá durante este proceso puedas descubrir cuáles cadenas te están atando. Hemos estado hablando, ¿verdad? Hemos estado hablando de las cadenas de la furia, las cadenas que uno mismo se pone, las cadenas del remordimiento, de la vergüenza, y cada una de esas cadenas, y vamos a estar ahí hablando de las cadenas del alcoholismo, las cadenas de depresión, las cadenas del qué dirán,
Ya tocaron los hermanos algunos de esos temas, que tu tradición dice, ok, siempre lo han hecho así, lo vamos a estar haciendo así. O vas con la cadena de tu razón, de que, ok, me parecía lógico, creo que así es. Así sentí en mi corazón que es. O la cadena de la emoción, que sentías que era lo correcto y por eso lo hacías. Entonces, la invitación es que te quedes con nosotros. La invitación es que te quedes con nosotros para que puedas, ¿verdad?, descubrir cuáles cadenas. Cuando empezamos ayer, el pastor Luis estaba diciendo de que haga una lista mientras va descubriendo cuáles cadenas te atan. Haga una lista y al final de este día vas a estar liberando, vas a entregar cada uno de esos cadenas, ¿verdad?, al Señor, y el Señor romperá todas esas cadenas. Y esa es la invitación a que nos acompañe. Esa es la invitación a que nos acompañes en este día. Estaba pensando ahí de esas cadenas de ignorancia. El Señor ya nos ha hecho libre, dice Gálatas 5:1, Jesucristo nos ha hecho libre y nos ha hecho libre de verdad, dice. Entonces acércate a Él. Primera de Tesalonicenses 5:4 dice, pero ustedes, hermanos, ya no viven en la ignorancia. Cuando nos convertimos en hijos de Dios, ya no vivimos en la ignorancia, dice la Escritura. Ahí dice, pero ustedes, hermanos, ya no viven en la ignorancia, así que el regreso del Señor Jesús no los sorprenderá como un ladrón en la noche. Es importante romper esas cadenas de ignorancias para estar alerta y conocer los tiempos, estar preparado cuando el Señor regrese por su iglesia y no nos sorprenda como un ladrón en la noche. Hace unos cuantos meses atrás estuvimos hablando de que el Señor está molesto con la ignorancia. El Señor no le agrada la ignorancia. El Señor quiere que aprendamos, que seamos sabios, que seamos inteligentes. En la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Cuando la Biblia habla del temor al Señor, no se refiere a tener miedo a Dios, es honrar a Dios, es respetar a Dios, es reconocer a Dios. Eso es el temor a Dios. En Efesios 4, 17 al 18 nos dice el Señor. En Efesios 4, 17 al 18, traducción en lenguaje actual, y el Señor dice, ahí dice, ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, dice. Pues ellos viven de acuerdo a sus tontas ideas, son gente ignorante y terca, que no entienden nada y por eso no disfruta de la vida que Dios da. ¡Wow! ¡Wow! Ya no vivan como viven la gente que no conoce a Dios, dice. El Señor quiere romper esas cadenas de ignorancias, hermanos y hermanas. Y desde ayer la hermana Isabel y los hermanos han estado hablando ahí que Dios no le agrada que estemos ignorantes. Dios quiere que leamos la Escritura, que podamos conocer
la Escritura, que podamos conocer a través de la Escritura cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, la cual es buena, agradable y perfecta. La hermana Isabel estaba diciendo ayer que tienes que leer la Escritura. No te conformas nada más con lo que comparten, lo que vas a aprender en la iglesia, lo que escuchas en la iglesia, lo que escuchas aquí en las plataformas. Y eso me hace acordar a alguien que dijo, Dios te dio las cualidades de leer, pero no va a leer por ti. Dios te dio las habilidades de leer, pero Él no va a leer por ti. Entonces necesitamos acudir a la Escritura. En Josué 1:8 dice, medita en este libro, estudia este libro de la ley, medita en él de día y de noche, asegúrate de poner en práctica lo que ahí está escrito y así tendrás éxito en todo lo que hagas. Eso dice el Señor. Bueno, pues vamos a seguir. Ya aprovechamos. Pausa comercial. Adelante, hermana Lore. Amén, hermanos, amén. Aquí muchas fallas técnicas. Ahorita hasta se me fue la luz, no sé por qué. Bueno, pero vamos a seguir a la